Vamos a continuar con la lección número 5. Yo creo, hermanos, confiando en el Señor, que vamos a terminar un poco antes, porque pues yo tengo unos viajes y siempre es un poco complicado. Entonces la meta mía es, si el próximo sábado tenemos clase, la meta mía sería como ya ir concluyendo para dejar la última clase para el examen, ¿sí? Ya la última clase para el examen y todo esto. Entonces, mis hermanos, gracias por estar aquí. Vamos a leer la lección 5, a compartirla, el consejo vocacional. ¿Sí? El consejo vocacional. Recuerden que hemos estado tratando de identificar las necesidades de las personas. ¿Sí? Entonces, hay personas que por adelantado le dicen a usted, bueno, mi problema es este. Entonces ya usted como que se prepara, identifica o clasifica y ahí mismo usted ya direcciona, mira las notas. Si ya ha tenido experiencia en esa área, pues mucho más fácil, va a ser mucho más práctico, ¿no? Muy bien, entonces hemos hablado de varios, ¿no? Hemos hablado de varias situaciones. Vamos entonces al consejo vocacional. Bien, levanta su manito alguien que me ayude a leer, por favor, el primer párrafo. Alejo, Pastor Alejo. Amén, mi pastor, bendiciones, buen día. Dice el consejo Amén. vocacional, la selección de una ocupación ha añadido importancia para el cristiano cuando reconocemos que Cristo es el Señor. Debemos tornar nuestras vidas enteras, incluyendo nuestras vidas de trabajo, a su control. Es importante que nuestra elección de una ocupación sea de acuerdo con la voluntad divina y que nuestro trabajo diario sea hecho diligentemente como al Señor. Efesios 6, verso 5 y verso 6, toda vocación debe ser hecha con gran cuidado y deliberación. Bien, espéreme allí, gracias. Espéreme allí, gracias. La primera palabra que resalté es ocupación, ¿no? Yo sé que a veces solamente nos dedicamos a decirle crezca espiritualmente, cambie sus hábitos, cambie su forma de ser, cambie su forma de hablar. Pero resulta, hermano, que nosotros somos un ser integral, ¿cierto? No podemos separar una cosa de la otra. Y si hay algo, no sé, en mi experiencia, si hay algo que le afecta mucho a las personas en el desarrollo de su vida espiritual, es su área laboral, su vida laboral, ¿sí? Hasta hay personas que no se congregan, o sea, porque están tan ocupadas. Creo que hemos batallado con eso. Yo creo que ustedes se van a identificar con esta situación, porque hay muchas personas que quisieran asistir a una reunión, a una capacitación, a un culto especial, pero lógicamente a su horario, o sea, en su empresa le dieron un horario que se cruza con las reuniones o actividades de la iglesia. Hasta hay días que no les dan permiso. Por ejemplo, hay personas, hay trabajos en los que tienen que ir un día domingo, ¿sí? Trabajos que tienen que salir en las noches, bueno, etcétera. Entonces, las personas no pueden desarrollar su área espiritual del ministerio participando en bueno, valga la redundancia, en un ministerio de la iglesia o departamento, como lo llamamos nosotros, participar. Entonces, sí es muy importante que nosotros seamos conscientes que esto puede afectar mucho a una persona. Vamos a mirar a ver qué dice Efesios 6:5. A ver, si alguien lo tiene, pues léalo, si no, ya lo estoy buscando acá. 6:5. ¿Sí? Dice servíos, creo que ese es, ¿verdad? Servíos, siervos, perdón. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Bonita esa palabra, ¿no? Yo hace mucho tiempo he analizado ese principio
de la sujeción, porque aquí habla Pablo de la sujeción, y él le dice, bueno, los siervos, pudiéramos decir, hombre, que está bien, antes lo dijo, la esposa se sujeta al esposo, ¿cierto? Así como el esposo se sujeta a Cristo y también los hijos se sujetan u obedecen a sus padres. Pero la sorpresa grande de este pasaje es cuando dice que los siervos se sujeten a sus amos terrenales como a Cristo. O sea, eso es algo que nos saca inmediatamente, hermano, de la cultura en la que nosotros vivimos y más en el ego que se maneja, que es mi vida, que no te metas, que yo hago lo que quiero. Allí, hermano, hay una área que debe de ser tocada y transformada para uno poder avanzar, avanzar con éxito, porque alguien pudiera decir, yo puedo trabajar y conseguir mi vida de cualquier manera, pero la idea no es esa, la idea es reflejar donde estemos el reino de Dios, la imagen de Cristo, la vida de Cristo. Porque hermano, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué le sirve a una persona vivir toda una vida? Vivir, 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 invertir, 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 pero no mostrar a Dios, no mostrar a Cristo. Entonces es bonito que esto siempre tenga claridad, o sea, somos hijos de Dios. Sí, está bien. Sobre todo aquí creo que el consejo está dirigido al pueblo de Dios, ¿sí? Creo que eso está entendido. Porque, a ver, yo la vez pasada les dije que alguien que no era de la iglesia estaba pidiendo un consejo, ¿cierto? Y se le pudo ayudar, pero el 100%, hermano, o digamos un 99%, estamos dirigiendo nuestros consejos a las personas de la iglesia. Entonces, sí debemos de ayudarlos a que entiendan el propósito, ¿sí? De sus vidas, sobre todo el propósito del por qué está allá, del por qué decidió, del por qué Dios le puso ese sentir de trabajar en esa área, ¿cierto? O hacer esas funciones, funciones que otros no pueden hacer. Pero si está como hijo de Dios es porque debe bendecir el reino de Dios. El versículo 6 dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermoso, ¿verdad? Entonces, toda vocación, dice, debe ser hecha con gran cuidado y deliberación. No nos vamos a exagerar, no nos vamos a acelerar, vamos a tratar de direccionar a las personas, sobre todo los jóvenes. Sabe que los jóvenes eh, a uno de joven le cuesta mucho escoger las carreras, entonces a veces los amigos lo motivan a seguir ciertas cosas que a ellos les gustan, a veces los papás, ¿sí? Motivan a los hijos a hacer ciertas cosas que ellos querían hacer y no lo hicieron, entonces es un sueño frustrado que quieren compartírselo o transferírselo a sus hijos. ¿Y qué va a pasar en un futuro? Otro sueño frustrado. Entonces, hay que ser muy cuidadosos de cómo nosotros podemos ayudar a la gente. Vamos al punto A, dice técnicas del consejo vocacional. Alguien que pueda levantar su mano, por favor, y ayudarnos. William, Pastor William, bien pueda. Dios lo bendiga, pastor, la hermana Sara, la esposa. Sara, la esposa, bien, bien pueda, hermana Sara. Punto A. Amén. Dios le bendiga, Punto pastor. A, técnicas del consejo Aló, aló, no. vocacional. Escucha. 1. Conocer el mundo de trabajo. El consejero debe estar familiarizado con los tipos de trabajo, medios de información sobre la selección, a dónde recomendar al aconsejado. 2. Conocer al aconsejado. Ayudar al aconsejado a conseguir un aprecio realista de sí mismo. Ayudarle a evaluar a sí mismo en las siguientes áreas. A. Habilidad general. Establecer sus aspiraciones de acuerdo a su habilidad. B. Habilidades específicas. C. Rasgos de su personalidad. ¿Es el tímido o extrovertido? ¿Le gusta el cambio o la rutina? ¿Es alegre, más serio, activo o crítico? D. Intereses.
Pueden ser útiles para hacer un cambio. E, estado espiritual. F, otros factores. Sexo, edad, físico, salud, práctica o falta de práctica. Espéreme 3. allí, hermana Sí, Sara, espéreme allí, gracias. sí. Vamos entonces a repasar un poquito, entonces, en estas técnicas, ¿cierto? En estas técnicas del consejo. Entonces dice que primero conocer el mundo de trabajo. Eso es algo, hermano, que a nosotros nos cuesta porque nuestra área pues está enfocada en estar con la Biblia, en estar con la oración, en estar con muchas otras cosas. Pero aquí ya tenemos que salirnos, hermano, de la rutina y ser entonces ya un pastor más integral, ser consejero más integral. A veces cuando en las noticias hay mucha información puede servir. ¿Sí? Allí casi siempre están pasando estadísticas del trabajo, de las ofertas que hay, de las ofertas laborales, aún de universidades que están dando ciertas ofertas también, bueno, etcétera. Entonces es muy importante adentrarse un poco en ese mundo de trabajo, qué tipos de trabajo hay y todo eso. En el segundo lugar dice conocer al aconsejado. ¿Sí? Aquí la palabra idealista dice conseguir un aprecio idealista de sí mismo, ayudarle a evaluarse a sí mismo en las siguientes áreas. O sea, está bien que hay una oferta, pero entonces nosotros debemos direccionarlo. Entonces aquí dice, ¿en cuáles áreas? Entonces, habilidad general, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuáles son sus habilidades en términos generales? Habilidades específicas. Entonces, ya cuando una persona dice, no, mira, eh, yo me capacité en esto. Ah, muy bien, ¿sí? O si la persona no es profesional, pues entonces allí es donde nosotros también podemos ayudarle. Pero usted quiere tal trabajo, pero usted no lo sabe hacer porque a usted le gusta es esto, o usted ha desarrollado su tiempo más en este otro trabajo. Entonces es muy importante que uno les haga ver qué en realidad, cuáles en realidad son sus habilidades. Rasgos de personalidad. Mire, aquí en este punto, hermanos, entra lo que yo les mencioné hace rato, el analizar y el conocer las personas, conocer los temperamentos, porque mire, ¿cómo sabemos si es tímido? ¿Cómo sabemos si es extrovertido? ¿Cómo sabemos si le gusta el cambio o la rutina? Si es alegre. Recuerden que el sanguíneo es alegre, ¿cierto? Recuerden que el flemático es más tímido. Recuerden que el sanguíneo es extrovertido, el colérico es extrovertido, ¿cierto? Otros son introvertidos, digamos como personas que son más serias. Sí, el flemático puede ser un poco más serio, el melancólico también, ¿cierto? Si es activo o si es crítico. Entonces, ayudarles a identificar también ellos cómo son. Que imagínate un empleo donde se necesite alguien bien extrovertido y la persona pues no es así. Pues ¿cómo le va a ir? Le va a ir muy mal, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces conocer sus habilidades, ¿no? Es muy importante. Intereses pueden ser útiles para hacer un cambio, sí, o sea, le va a caer muy bien. Su estado espiritual, es bueno que la persona ayudarle a entender cómo está su vida espiritual, si lo puede afectar. Por ejemplo, a mí alguien me dice, pastor, imagínate que voy a cambiar de empleo, voy a entrar de vigilante. Entonces, una de las primeras cosas que yo les digo es, bueno, el trabajo se ve bien, pero debe ser consciente que ese trabajo de vigilancia tiene unos horarios que al cristiano pues lo puede afectar. Es en la noche, no puede venir a los cultos, no puede congregarse, no puede mm, participar como líder en algunas áreas, ¿cierto? Entonces, ¿a qué tiene que trabajar los domingos? Y el domingo es el día del Señor. Entonces, todo eso es bueno, hacérselo ver a las personas. Todo eso es muy bueno, que nosotros les ayudemos a las personas. Ah, pero hermano, no se meta en esto, mire que es mi decisión. Bueno, recuerde que estamos tratando de ayudar a las personas que lo están pidiendo, ¿sí? Sí, que lo están pidiendo. Entonces, sí es bueno uno no quedarse callado,
sino hacerle ver a las personas, porque eso los va a afectar. Va a afectar a una persona que no se congregue. Imagínense, pasan los días, pasan las semanas y no se congrega. Entonces es bueno decirle, bueno, órele a Dios y que le puedan dar los días, que le puedan dar los permisos, bueno, etcétera. Otros factores como el sexo, edad, bueno, le conviene, no le conviene, con qué personas va a trabajar allá. Imagínense, ¿cierto? Si son muchas mujeres y llega un solo hombre a trabajar allá, en la edad, si allá el trabajo es más para personas jóvenes y esta persona ya está avanzada de edad, o si es para personas más ancianas, más de más experiencia y va a entrar un joven, ¿cierto? El físico, hermano, todo esto es bueno uno analizarlo, ¿verdad? ¿Qué clase de trabajo es? ¿Le conviene por su estado físico? Salud, ¿ves? Le puede afectar, se puede enfermar más fácil, o bueno, etcétera. Bueno, todas estas cositas. Dice el tercer punto, guiar en el proceso de decisión. El trabajo del consejero es ayudar al aconsejado a adquirir la información necesaria y guiarle mientras que él usa esto para hacer su decisión vocacional. ¿Listo? Entonces, no es solamente decirle, sí, yo creo que ese es el trabajo, quédeselo, quédeselo, quédeselo. Uy, cuidado, porque luego le va a decir, mire, el pastor fue, así como los otros consejos, usted fue, usted fue el que me dijo. No, 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 no. Va a ir un proceso. Sí, yo le doy gracias a Dios, hermano, he tenido experiencia con esto también, de hermanos que tenían que decidir o este o este. Eh, puedo empezar mi propio negocio o mejor acepto la oferta que me están dando aquí. Es una buena oferta. Entonces, hermano, imagínese usted ayudarle a tomar esa decisión, analizar si toma esta decisión, si se queda con este empleo, cuáles son los beneficios. Ahora, eso es otra cosa, hermano. ¿Cuáles son los beneficios? Y cuáles serían entonces lo que no le va a beneficiar. Pero todo eso usted tiene que tenerlo también en mente, ¿sí? Si usted llega a tomar un empleo, perdón, a formar su propia empresa, ¿sí? A desarrollar su propio producto. Si de verdad sí está preparado, si es el momento. O sea, si ve que todo está preparado, pues es mejor que haga su trabajo entonces más personal, ponga su propia empresa, su propio producto, qué sé yo. Entonces, ayudarle en el proceso. Pasa una semana o en el transcurso de una semana o pasan varios días. Entonces, muy importante. Listo, mi hermano. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta con respecto al punto A, laboral? Porque vamos a pasar al segundo, al punto B, ¿no? Bueno, entonces vamos, alguien que me ayude a leer el punto B. ¿Quién puede levantar su mano? Neider. ¿Será Neider hoy o quién será? Amén, pastor. Pastor. Dale, mi Ahí están esposa. los dos. ¿Quién puede? Maestro Parmenides Rodríguez, yo quiero antes realizar una intervención es la siguiente. En las congregaciones a veces tenemos a personas llamadas al ministerio. Eso también es vocacional. Entonces, tenemos que ser muy sabios para que ellos salgan en la perfecta voluntad de Dios, no vayan antes o vayan después, o algunos de pronto Dios quiere que se establezcan económicamente para que puedan salir a la obra. Entonces yo creo que ahí la dirección de la sabiduría de Dios es muy importante para que ellos puedan cumplir la voluntad de Dios. Gracias, maestro. Sí, señor, está bien. Gracias a usted. Bien, pues sigamos leyendo entonces. Amén, pastor. La hermana Luz Hernández. B, casos especiales en el consejo vocacional. Primero, los desocupados. Ofrezca compasión, pero también consejos prácticos para encontrar un trabajo. Segundo, los insatisfechos. Algunas sugerencias para ofrecer y considerar. Comenzar con una ocupación, cambiar de empleador, cambiar de trabajo dentro de la misma compañía, quedarse en el trabajo actual,
Cambiar uno mismo. Puede ser que el problema sea el trabajador y no el trabajo. Cambiar la actitud propia hacia su trabajo. ¿Continúo? No, espéreme allí. Gracias, hermana Luz. Bueno, entonces, esto parece muy sencillo, pero hermanos, si nosotros no sabemos direccionar a las personas, por ejemplo, los desocupados, ¿sí? Hombre, ¿por qué no tiene empleo? ¿Qué es lo que está pasando, verdad? Quizá darle ánimo, quizá hay que ayudarlo a superar algún trauma que tuvo, qué sé yo. Entonces, sí, sí es necesario uno en esta situación también ayudar a las personas. Sí, porque nosotros les decimos, ¿qué le decimos a la gente? El que no trabaje, que no coma, ¿cierto? Ah, pero entonces, allí tenemos que tratar entonces no solamente de decírselo como eh, para juzgar en ellos algo, ¿no? Atacarlos porque no lo hacen, sino más bien, hombre, de verdad, ¿qué es lo que ha pasado en su vida? Mire, hermano, hay gente que quisiera trabajar, tienen el conocimiento, son preparados, pero han tenido muy malas experiencias. ¿Mm? Nada más hoy escuchaba hablando con mi esposa de una, donde trabaja mi hija. Y las compañeras le decían, uy, no, ¿usted cómo hace para trabajar allá? Allá como lo regañan a uno. No, decía mi hija, no, pero a mí me han tratado bien. Sí, pero hay personas, hermano, que han tenido cierta experiencia. No sé, a mí me pasó estos días que estaba haciéndole el cambio de aceite al carro y estaba ahí en la sala de espera y todo. Y de repente, la señora, creo la encargada, pues estaba corrigiendo a un empleado, pero delante de todos. Estábamos ahí como, habíamos varios y yo decía, Dios mío, ¿cómo se sentirá este muchacho? Que hasta yo pues sentía pena ajena, como se dice. Cuando llegué a mi casa le dije a mi esposa, oye, mira, yo creo que esa señora debería haber sido más sabia y lo hubiera llamado aparte, le hubiera dicho las cosas. ¿Por qué? Porque eso va a crear un mal ambiente, ¿cierto? Una renuncia. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que sí pasan cosas en una empresa que afectan la vida espiritual de las personas. Sí pasan cosas que nosotros a primera vista pudiéramos decir, no, pero ¿por qué se desanimó? ¿Por qué no sirve? ¿Por qué no busca? ¿Por qué no vive para Dios? Pero resulta que allá está en un ambiente bastante estresante, ¿no? Y allí es donde nosotros tenemos que entrar para ayudar a las personas, hermano. Honestamente, haciendo una pausa aquí, una pausa de las que hacía antes, creo que el desafío que tenemos nosotros, yo lo escuchaba esta semana, esta palabra yo la escuchaba al pastor Harold en el seminario nacional que teníamos de evangelismo aquí en Rosso, el martes y miércoles, y el pastor Harold decía eso, que esto es un desafío grande, ese es el desafío que hay hoy día. Yo sé que toda la vida el diablo está para atacar, para hacer daño, pero hermano, cada día hay más cosas con las cuales nosotros nos enfrentamos, ¿sí? Y tenemos que tener la sabiduría para tratar con todos esos casos. A ver, la sabiduría no digo entonces que usted tenga que ser entonces un súper profesional, no, lo que quiero decir es que sí tenemos que estar al tanto, ¿sí me puede entender? Perdón, ¿sí me puede entender? O sea, hay que estar al tanto de lo que hay a nuestro alrededor. Hombre, yo tengo tantas familias, tantas personas, tantos jóvenes, tantas ancianos, tantas parejas, entonces todo eso nos tenemos que estar al tanto, que cuando pasen las cosas, nosotros ya podamos dar una dirección a la gente, ¿ya? Llega alguien bien deprimido, estresado, porque en el trabajo le fue mal, llega a la casa a discutir porque está, ¿cierto? Está muy afectado emocionalmente, entonces está lleno de ira o ella está también llena de ira y a veces quieren desahogarse, a veces quieren y explotan en su casa, explotan en su familia, si es un líder y va directamente a un
a un trabajo espiritual, a un redil, a una célula. Imagínense, yo le he dicho a ellos, hermano, por favor, porque yo soy consciente de eso. Yo le he dicho, hermano, si usted ha tenido problemas en su día laboral, no vaya a llegar con esos problemas a la célula. O no deje mezclar eso, no deje que eso se mezcle e interfiera en que usted tiene un servicio. Digamos, si es el miércoles, en nuestro caso, que tenemos culto el miércoles, le pasa algo a alguien en el día y no, hermano, mire que hoy tuve problemas con el patrón, no me siento bien para dirigir el culto, no me siento bien para predicar. No, no, hermano, tranquilo, usted debe de hacerlo porque es su responsabilidad. Pues véngase, pídale a Dios perdón, siga para adelante, lávese la cara, levante la cabeza y supérelo a ver qué pasó. Está bien, voy a orar por usted, porque sí debe uno ayudarlos a las personas. Venga, oro en el nombre de Jesús, Señor, tenga misericordia, fortalece la vida de mi hermano. Dele unas palabras de ánimo, dígale a las personas que eso es muy normal, que fueron injustos, pero que Dios es un Dios justo, que Dios va a recompensar, que Dios entiende el corazón. Debe usted de hacer eso con las personas. Muy bien. Entonces seguimos aquí, dice los insatisfechos. Bueno, usted sabe, ¿no? Que eso es muy común. Cambian de trabajo por una cosa por la otra. Entonces, no me siento bien aquí. Hermano, tenga cuidado. Entonces, debemos de ayudar a las personas. Si en realidad moverse de la empresa es porque el problema es allá o el problema es acá. Entonces, hermano, ¿no será más bien que usted no sabe manejar esas cosas? O de pronto usted se aira muy fácil. O de pronto usted tiene prejuicios. No sé si me están entendiendo hoy, pero bueno, que Dios nos ayude. Que Dios Sí, nos ayude. es muy claro lo que está diciendo. Gracias, hermana Nancy. Entonces, mire que aquí hay una lista de cosas como quedarse en el trabajo, o sea, como animarlo a que se quede, que a cambiar. Puede ser que no sea el cambio de empresa, sino el cambio de actitud, ¿sí? Como está diciendo aquí. Vamos entonces al punto C, el cuidado de un mayor de edad. No sé si les ha pasado esa experiencia, pero vamos a leerlo y vamos a compartirlo. ¿Quién puede ayudarme a leer este punto? Franci Millet. Amén, pastor, Dios lo bendiga. El Amén. cuidado de mayor de edad. A través del consejo individual y discusiones con otros que son jubilados o que se aproximan a la jubilación, la persona de mayor edad puede ser ayudada en un cambio más suave aparte de la fuerza laboral. También puede ser ayudado en 1, encontrar un trabajo nuevo, 2, encontrar actividades sustitutivas, trabajo voluntariado, etc. ¿Sigo, pastor? Siga. ¿Sí? Sí. D, las mujeres casadas. A pesar del gozo de ser amada, de ser ama de casa, es que está pegado, de ser ama de casa, el trabajo de una mujer es difícil y con frecuencia no apreciado. La mujer debe ser ayudada a comprender que ella tiene la tarea importante de moldear vidas jóvenes y mantener un hogar estable. Gracias. Bueno. Está bien, gracias. Entonces, ¿cómo podemos ayudar a una persona mayor de edad? Bueno, dice que a través del consejo individual y discusiones con otros que son jubilados o que se aproximan a la jubilación. Entonces, sí es necesario uno tener claro un concepto de qué es lo que pasa en esa etapa. Yo les recomiendo, hermanos, creo que también es muy importante que ustedes miren la cartillita de Jesús como maestro. Allí en esas notas, en pedagogía, no sé si vieron pedagogía o no, pero en pedagogía, o lo van a ver, de pronto me estoy adelantando, allí habla de cómo Jesús ayudaba a la gente, ¿sí? Y todos esos punticos nos pueden como ayudar a asesorar a las personas más
específicamente. Ahora, también hay un punto allí sobre las etapas del ser humano. Ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a recordar porque me parece muy importante que nosotros, como maestros, pastores, esposas de pastores, por favor, sepamos cuáles son las etapas del ser humano. Sí, hombre, en cada etapa es diferente, cada etapa del ser humano es diferente. No es la misma persona, no tiene la misma habilidad, la misma destreza, ni siquiera tiene la misma habilidad para solucionar problemas en su mente rápido. Digamos, hay una calle de 2 vías. Ya las etapas de la vida, antes rapidito decidía por aquí, pero a medida que pasan los días ya hay que ser más lento, hay que frenar más, hay que frenar más. Uy, ¿por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? A mí ya me ha pasado. A mí ya me ha pasado, dirá. Claro, pastor, por eso lo está diciendo. Sí, porque ya me ha pasado. Entonces, sí es muy importante que nosotros conozcamos un poquito las etapas del ser humano, cómo reacciona, cómo vive, cómo es, cómo son sus emociones, cómo es la etapa de compartir con los demás, esa área social, esa área espiritual. Todo eso nos va a ayudar mucho, ¿cierto? Entonces, aquí nosotros podemos ayudar a las personas conociendo primero esa etapa. Entonces, puede ser que encuentre un nuevo trabajo, ¿sí? Por ejemplo, yo conozco muchos ancianos que no pudieron entrar a una empresa. No sé si a ustedes les pasa. Entonces, ellos de por sí no se van a jubilar, ya no se van a jubilar. Pero ellos quieren trabajar, quieren estar ocupados en algo. Pero resulta que ya esos trabajos tan fuertes, tan pesados, tan exigentes, pues lógico que ellos se van a frustrar. Estos días nos pasó con un anciano en la iglesia y este anciano pues ha sido constructor toda la vida, constructor, buen constructor. Por allá alguien le dio un empleo, por allá alguien le dio un contratico, unos días de levantar unos muros. ¿Y qué pasó? Se cayó, se fue por un precipicio, se rodó, se dañó la columna, se dañó un pie. Oh, señor, tuvieron que llevarlo a urgencia, a la clínica, incapacitarlo 15 días. ¿Y qué pasó de allí para adelante? Ya no se puede mover casi, ¿sí? Ni modo de exigirle. Entonces, sí es bueno como direccionarlos, cambiar de empleo, cambiar de empleo. Yo en ese tiempo no conocía al hermano, yo creo que hasta esa situación fue la que ayudó a que el hermano llegara a la iglesia, pero no conocía mucho la vida de él, por eso es importante uno estar ayudando a las personas. A la final, pues, aquí como en forma de testimonio, el anciano, ahora es un anciano que nos ayuda aquí en la iglesia, nos ayuda a cuidar el campamento 8238. O sea que sirvió para bien, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que yo he visto en estas personas que ya son mayores de edad? ¿Qué he visto yo? Yo he tenido que decirles a algunos, no, ese empleo ya no te sirve, ya no puedes, ya no respondes como antes, quizá madrugar o quizá trabajar hasta tarde, es mejor que haga esto. Esta semana me dijo un hermano que él estaba trabajando en un parqueadero. Es un trabajo informal, pero se gana la vida así, ¿sí? Se gana la vida de esa manera. Bueno, listo, estoy como demorándome mucho, pero vamos a seguir. Encontrar actividades sustitutivas o un trabajo voluntario, bueno, todas las cositas que acabamos de mencionar. Las mujeres casadas, ¿no? Dice que a pesar del gozo de ser ama de casa, el trabajo de una mujer es difícil. Claro que sí. Entonces, la mujer debe ser ayudada a comprender que ella tiene tarea importante de moldear vidas jóvenes y mantener un hogar estable. Bueno, entonces, ¿qué pasa allí? No sé si a usted ya le ha pasado, pero mucho trabajo, mucho empleo, ¿no? Porque hay muchas necesidades, hay muchas exigencias, muchas necesidades económicas, entonces no alcanza, ya no alcanza lo que trabaja el esposo, entonces ella dice, yo también tengo que trabajar para que no me humille, ¿cierto? Para no sentirme humillado, o sea, hay algunas que lo hacen presionadas,
¿Qué pasa? Descuidan otras áreas, descuidan el hogar, descuidan la educación de los hijos, descuidan la crianza, etcétera, hay muchas cosas. Entonces, si llegara una persona, una mujer casada, a pedir un consejo de estos, lo mejor es hacerle ver cuáles son sus prioridades. Bueno, sus prioridades son estas. Usted tiene un bebé, usted apenas tiene un niño, un bebé pequeño, hay que cuidarlo, o ya tiene unos hijos adolescentes. Sí, sí ve que también requieren de mucho tiempo, de mucha dedicación, de tener padres muy eh, sabios que le ayuden. Entonces, puede ser, sea el momento, quizá, ese es el momento, ¿sí? Es el momento de que hagas ese trabajo. Pero si no es el momento, también hay que decírselo. Mira, perdón, si tú llegaras a trabajar, pues sepa que puede pasarle esto, ¿no? Entonces es muy importante, hermano. Punto F dice los imposibilitados. Imposibilitados, bueno, más adelante hay algo con respecto a este punto. El papel del líder de la iglesia. Vamos a mirar este punto. ¿Alguien me ayuda a leer, por favor, el punto F? Punto F. ¿Se me fueron? Amén, pastor. No, aquí estamos. Gracias, hermana Lady. Ok. El papel del líder de la iglesia. Primero, guía espiritual. Ayuda al aconsejado a descubrir, primero, si él está haciendo el mejor uso de sus dones divinos dados a él. Si él quiere realmente la voluntad de Dios. Y también ayuda al aconsejado a descubrir la voluntad de Dios en su elección de una vocación. Siga. ¿Sí? 2, consejos acerca de las vocaciones religiosas. A, ayudar al aconsejado a decidir si es que él es llamado al servicio cristiano para un tiempo completo. Comprender que en el análisis final el aconsejado con Dios debe hacer la decisión final. 3, escribir cartas de recomendación. Muy bien, gracias, hermana Lady. Entonces, no sé si lo que mencionaba hace un rato el pastor Juan Núñez, tenga algo que ver con esto. Pastor Juan, ¿está por ahí? Para llegar a un acuerdo. Se me fue. ¿No está el pastor Juan Núñez? A ver, listo. Entonces, si está por allí, pues puede intervenir en el momento, que me parece a mí que tiene mucho que ver con este punto, lo que el hermano estaba diciendo. Sí, lo que el hermano estaba diciendo, porque él decía que servir a Dios también es vocacional, ¿cierto? Sobre todo de tiempo completo, pero me parece que aquí hay unos puntos muy claros, hermanos. ¿Quién no quisiera? Bueno, yo sé que ahorita están ustedes quizá ya las 11:30 ya están un poco cansados, pero mire, ¿quién no quisiera que las personas dedicaran su vida a Dios? O sea, yo creo que nosotros como líderes espirituales y pastores quisiéramos ver que todos digan, sí, yo voy a dedicar mi vida, yo voy a hacerlo, yo voy a ir. Pero hay que tener cuidado y, no, o sea, ser responsables a la hora de motivar a una persona. Porque imagínate una persona, tiene una estabilidad laboral. Creo que eso era lo que decía el hermano Juan Núñez, ahora ya no recuerdo bien, pero tiene una estabilidad laboral. Está bien. Y de repente salir de tiempo completo al ministerio, dejar, tiene compromisos económicos y ahora dedicarse, saber que va a tener necesidades, los hijos, la esposa, el vestido, la alimentación. Entonces, tenemos que estar muy seguros que es el momento, que es el tiempo, que es el tiempo. Eso hablando un poco ya, como decir que es bastante extremo en esta área del servicio a Dios, pero aquí empezamos más suave. Dice aquí en el punto 1, guía espiritual, ayuda al aconsejado a descubrir si él está haciendo el mejor uso de sus dones divinos dados a él. Qué bonito, hermano, cuando uno tiene ayuda a discipular. Yo creo que hoy día ya tenemos más herramientas. O sea, en mi caso,
hace 24 años que yo salí al ministerio, pues no tenía tantas herramientas manuales, no tenía bien, como digo, aplicado eh, los discipulados, los ministerios, cada quien en su lugar, pero hay muchas áreas en las que uno puede ayudar a las personas a identificar sus dones, que el que es cantante cante. Porque hay algunos que quieren cantar y no tienen el don de cantar, solamente porque les gusta. Alguien dijo, no, es que a mí me gusta, pero hombre, si está usted en el lugar correcto, hay que ayudar a las personas a identificar si está en el lugar correcto. Dice, si él quiere realmente la voluntad de Dios, porque es un precio que hay que pagar. Y dice, y también ayudarle a descubrir la voluntad de Dios en su elección en una vocación. Mire que sí. Porque las personas pueden decir, no, yo quiero servirle a Dios, pero resulta que no tienen el llamado. ¿Mm? Entonces, ahora sí, hombre, estás sirviendo a Dios, pero no te olvides que tienes grandes compromisos, que tienes grandes responsabilidades. Entonces, lo mejor es que hagas lo que te gusta hacer, no importa, allá donde está, allá va a servir a Dios. Es que quien dijo que servir a Dios es solamente predicar, cantar, no, servir a Dios allá en su empresa usted puede ser de gran bendición para las personas, ¿sí? No importa, usted háblele de Dios, como le dijo el Señor al leproso, ¿cierto? Al paralítico, el Señor estaba interesado en que todos los que reciben un milagro, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuéntales, ¿sí ve? Entonces, o sea, no es solamente decir, me voy a preparar para servir a Dios en esto, no. Puede ir y allá donde vaya, en esa empresa, en ese trabajo, con esos compañeros, con esos amigos, habla de Dios. Para algo Dios te llevó allá. Pero una de las cosas que yo más le enfatizo a las personas es, para algo Dios te trajo ahí, o sea, te llevó ahí a ese trabajo, a esa empresa, a esa área, a ese grupo, a esas personas. Sí, o sea, no es como nosotros decimos que es casualidad, no, es diosualidad. Es Dios el que está detrás de todo. Dios está eh, llevándonos, guiándonos para bendecir un mundo, hermano, porque ¿cómo vamos a bendecir un mundo? Digamos, yo le digo a las personas, bueno, Señor, salva a los abogados, pero si no hay un abogado que les hable a ellos, no lo invite a la iglesia. ¿Sí? Señor, salva a los futbolistas, pero es que yo no tengo relación con los futbolistas, entonces toca que el futbolista le hable a los futbolistas, ¿verdad? El zapatero, pues que gane zapateros, ¿sí? O sea, y así, el enfermero gana enfermeros, qué sé yo, todos en diferentes áreas donde estamos podamos descubrir la voluntad de Dios, dice aquí, y hacerlo con alegría, ¿no? Consejo acerca de las vocaciones religiosas, de ayudar al aconsejado a decidir si es que él es llamado. Aquí sí es. Aquí está más enfático, dice, si es llamado al servicio cristiano para un tiempo completo. Entonces, algunos empiezan yendo a un instituto bíblico, otros empiezan demostrando bastante dedicación en la congregación, entonces uno los puede ayudar, empiezan a dar fruto en algunas áreas, por ejemplo, empiezan a ganar almas, entonces ya usted empieza a notar que Dios tiene algo especial para esa persona, para que invierta su vida en el reino de Dios, y uno dice, wow, esta persona, si se dedica de tiempo completo, va a hacer cosas extraordinarias en el reino de Dios. Entonces sí, ya uno sabe, uno los puede canalizar y decir, no, hermano, usted es la persona, usted es la persona. Y ya la persona dice aquí, comprender que en el análisis final el aconsejado con Dios debe hacer la decisión final. Hermano, yo resalté esta frase, mire, para que ustedes también la tengan en cuenta, porque creo que es la palabra clave, o santo, ¿qué dice acá? Creo que es la palabra clave, o mejor, es una de las palabras claves de lo que hemos dicho en todo esto de la consejería. Es el aconsejado el que toma la decisión final.
Nunca, otra vez, hermano, nunca usted le diga qué tiene que hacer, es que lo tiene que hacer así. No, simplemente usted le dice, usted, lo que usted decida, yo lo voy a apoyar. Si usted decide por el sí o por el no, cuente conmigo, Dios le va a ayudar, Dios nos va a dar la sabiduría. Y si fracasa en la decisión, no lo deje solo, no lo abandone, ¿sí? Simplemente acérquese, le diga, bueno, yo sé que no estuvo bien, ya habíamos hablado del tema, pero tranquilo, la vida no se ha acabado, la vida no se ha terminado, vamos para adelante. Sí, sí estamos entendiendo aparte. No sé por qué lo he repetido, pero creo que es muy bueno que ustedes lo tengan en cuenta, porque he escuchado mucha gente quejándose, diciendo, él me obligó, él me dijo, él me amenazó, o ella me dijo, él me dijo que si no lo hace así, que no contara con él. Entonces ya están presionando a las personas. A la final, ¿quién tomó la decisión? El pastor, no la persona. Y allí es donde nosotros no debemos caer. No se nos olvide. Bueno, terminando ya este punto, escucho comentarios, preguntas. Veo allí la mano de la hermana Nancy Ramos, Dios la bendiga. Gracias, pastor. Como su merced ya ha hecho varias veces mención sobre esto, de tener mucho cuidado de que no sea uno el que le va a dar el consejo final, lo que tiene que hacer la persona, pues yo quiero compartirle algo con el hermano Alexander Gómez. Ha dado unos seminarios excelentes y allí yo aprendí, porque lo que su merced dice es muy relevante, ¿no? Ahí aprendí con el hermano Alexander un método importante para ese tipo de situación, y es llevar a la persona y conducirla con un consejo muy importante, pero llevarla a que ella misma reflexione sobre lo que uno le está aconsejando sin decirle haga esto, sino diciendo, ¿ha considerado usted la posibilidad de hacer de esta y esta manera? Entonces, cuando se le menciona de esa forma, dice el hermano Alexander, que la persona automáticamente lo recibe no como algo que su merced lo está imponiendo, sino como una directriz, cosa que la persona no lo había considerado. ¿Considera usted que al hacerlo le puede ir bien en esto y esto? Entonces la persona misma empieza a reflexionar y a decir, así que ella está creyendo que es ella la que ha tomado una decisión sin que el consejero le está y como imponiendo, sino que el consejero lo que está haciendo es que ella vea algo por sí misma sin que se le diga hágalo así. No sé, creo que ojalá me haya hecho entender. Sí, excelente. Creo que muy oportuno ese comentario y esa sugerencia, hermana Nancy. Muy oportuno porque amplía los métodos, amplía herramientas para nosotros poder usarlo, porque esto es todos los días. Gracias, hermana Nancy. Bien, ¿alguien más tiene por ahí algún comentario, una pregunta? Ya estamos cerca para terminar. Consejos para situaciones especiales. ¿Listo? Consejos para situaciones especiales. Lección número 6. Empezamos entonces, punto A, aconsejando al enfermo mental. Ay, ay, ay. Santo Dios, ayúdenos, Señor. Qué bendición. Vamos a esperar que alguien nos ayude entonces a hacer la lectura. ¿Quién puede? Levante su manito. Vamos a escuchar a José Daniel. Siempre le ganan al hermano Neide. Para la próxima lo va a tener en cuenta, hermano Neide. José Daniel. Consejos para situaciones especiales. Dice, aconsejando al enfermo mental. A menudo las personas que son enfermas mentalmente no se diferencian mucho del resto de nosotros, excepto por hecho de que los problemas de la vida han llegado a ser tan agobiantes que es difícil para ellos comportarse o pensar eficientemente. 1. El individuo perturbado. Las señales del disturbio emocional deben ser reconocidas por el consejero o pastor, pero tenga cuidado de no encontrar a un psicópata en cada banca.
Dice B, el consejero puede ayudar a que la persona perturbada consiga un tratamiento competente. 1. Si se siente inadecuado para ayudar, él debe sugerir una recomendación para una persona profesional. C. El consejero debe ser un medio de ayuda y consuelo para el paciente y su familia. Perdón. Tranquilo. Dice D. El pastor consejero debe ministrar al hospitalizado. E. Él debe ayudar al paciente durante el tiempo de su rehabilitación. 1. El expaciente debe ser bienvenido otra vez, animado y tratado como cualquier otra persona que ha sido hospitalizada. 2. La familia del individuo perturbado. A. Ayudar a la familia a reconocer y aceptar el hecho de que la persona es perturbada emocionalmente. B. Ayudar a la familia y al paciente a conseguir un tratamiento competente. C. Mantenerse en contacto con la familia entera, incluyendo al paciente. D. A veces, la ayuda puede ser necesitada en la forma de comida, ayuda económica, etc. Santiago 2:14 al 16. Bien, gracias, Daniel. Con mucho gusto, mi pastor. Muy bien. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tuve una experiencia hace años atrás que vivía con unos hermanos que se congregaban con nosotros. Pero el joven tenía la familia en otra ciudad. Ellos lo empezaron a llevar a la iglesia, él empezó a buscar de Dios, se veía muy normal, un muchacho grande, y se veía muy saludable, nos ayudaba a hacer trabajos en la iglesia, a pintar, a organizar aquí, a organizar allá. Y un día me llamaron los hermanos que vivían con él, diciéndome que estaba en un problema grandísimo, que no sabían qué hacer, que estaba actuando bruscamente, mejor dicho, estaba muy mal. Entonces yo fui, hermanos, a tratar de resolver el problema, porque el muchacho no quería hablar con nadie, estaba tirando las cosas. Lo primero que me mostraron fue los libros que él estaba leyendo. Estaba leyendo unos libros, bueno, un poco agresivos, fuertes. Entonces, listo, ya dijimos, bueno, puede ser que eso lo haya afectado. Pero lo otro que él decía era que, bueno, listo, si que no quería hablar con nadie, cuando yo llegué, pues yo le empecé a hablar, a ver si él abría la puerta, que no quería. Abrió la puerta y me dijeron, pastor, tenga mucho cuidado. Claro, estaba siendo agresivo. Pero yo fui, bueno, primeramente confiando en el Señor y dije, no puede ser que Él me escuche. Empezamos a hablar, Él no hablaba, se quedó mudo. A la final, hermano, pues este muchacho eh, caminaba para allá, caminaba para acá. Y yo tuve que llamar a mi pastor y decirle, ¿yo qué hago en esta situación? Me dijo, no, si este muchacho está así, lo mejor es que lo lleven al hospital o llamen una patrulla porque puede herir a alguien, puede hacerle daño a alguien. Y así fue, hermanos, así fue. Yo les tengo que contar este testimonio de que es mejor uno de verdad llevar las personas por el camino que es. Parecía un poco injusto, pero vinieron, lo llevaron, lo atendieron, los papás tuvieron que venir de la ciudad, estar con él, y allí empezó todo, hermano. Yo tuve que empezar más a trabajar con los papás. Recuerdo que la mamá de él lloraba mucho, muy triste porque le está pasando esto a su hijo. Y como dice aquí, hermano, gracias a Dios pudimos darle manejo, ayudar más que todo en este caso, dice, ayudar mucho a los papás, ¿cierto? Ayudar mucho a la familia, dice aquí. Ayudar a la familia a reconocer, a aceptar el hecho de que esa persona es perturbada emocionalmente. Hermano, mire, a él lo atendieron, a él lo ayudaron, él superó esa situación, los hermanos me llamaban, yo seguía orando por ellos, seguíamos orando por él.
Usted, ¿qué es lo que quiero decir con este corto testimonio? Que usted no debe tener temor. No sé si me hago entender, no debe tener temor. Porque es que lo primero que hace, digamos, la familia del pastor, pudiera decir, no, hermano, mire, no se, o no se metan en ese problema, de los que haya. No, pero sí fue importante que fuéramos, que oráramos, sí fue importante que analizáramos, porque están pidiendo ayuda. Yo soy uno, hermano, no sé, pero yo soy uno de los que pienso que ayudar a las personas, o sea, si la persona está pidiendo ayuda, acerquémonos, por favor, acerquémonos. Si la persona está pidiendo ayuda, acerquémonos. No solamente digamos, "Ah, pero ¿por qué siempre con ese problema?" No, hermano, creo que sí vale la pena que nosotros ayudemos a las personas, ayudemos a las personas. Entonces, muy bien, esa es la manera como nosotros podemos tratar esta situación. No sé si José Daniel tiene algún comentario o alguna pregunta con respecto a este tema. Mi pastor Parmes, no, sino que quería comentar, yo también tuve la experiencia de tratar con un joven así en la iglesia. Cuando estaba al lado de mis padres, yo, bueno, era líder de los jóvenes en ese entonces y resulta de que llegó un joven a la iglesia y él, yo lo miré que pues en sí se miraba normal, se miraba bien. Pero llegó un día cuando me llamó la mamá de él y llorando que la ayudara, que porque él se había encerrado en una pieza y se había encerrado con, bueno, con un cuchillo en la mano, entonces se había encerrado en la pieza que porque él se iba a quitar la vida. Entonces ella me llamó llorando que hermano, que venga, que hable con él, que aconsejelo. Yo lo que hice fue que yo me acuerdo tanto, yo estaba ese día en ayuno con los jóvenes en la iglesia cuando entonces le dije al secretario, le dije, por favor encárguese del resto y convidé dos jóvenes más a que me acompañaran y fuimos a mirar, a hablar, a tratar de hablar con el joven, pero desde la parte de afuera porque él estaba encerrado. Entonces cuando llegué ya había soltado el cuchillo, entonces yo le dije a él que pues si podíamos hablar. Le dije, Javier, ¿podemos hablar? Me dijo, sí, pastor, hermano, sí, hermano. Me dijo, claro, vamos a hablar. Entonces me abrió la puerta, pero me dijo, solo usted, solo usted. Yo lo que hice fue, yo dije, en el nombre de Jesús yo voy a hablar con él y lo voy a ayudar y lo voy a poder lograr. Yo dije, porque el Señor va a ayudarme para poder hablar con este joven. Y entré allá y él estaba en un solo temblor y estaba desesperado. Cuando yo entré me dijo, hermano, yo no quiero vivir esta vida, me siento mal. Bueno, él tenía problemas psicológicos y bueno, y pudimos tratar con él, pero miraba a la mamá y al papá y volvía y se alteraba y volvía y comenzaba a decir cosas. Entonces, llegó un momento donde yo tuve que tomar como la autonomía y le invoqué el nombre de Jesús porque le quería tirar a la mamá y al papá. Entonces le invoqué el nombre de Jesús y cuando yo le invoqué el nombre de Jesús, él quedó, mejor dicho, totalmente desalentado, quedó sentadito, quietico, poniéndome cuidado a lo que yo le decía. Entonces la mamá del susto, ella pensaba que era que él me había hecho algo adentro porque yo no me puse a gritar ni a decirle nada, simplemente a orar normal, porque el peor error que uno tiene y comete muchas veces es que cuando uno va a un lugar a orar por alguien, comienza a gritar y a orar gritando y para que la gloria de Dios se manifieste y no es así. Muchas veces uno orando por una persona, uno claramente está que uno tiene que orar con autoridad, ¿no? Y ese día, para la gloria de Dios, hermano, pude ayudarlos a ellos. El muchacho no se había tomado las pastillas que le había enviado el médico. Le dije que se las tomara, se las tomó y gracias al Señor, pues, primeramente la oración y segundo, pues, que pude ayudarlo. Y ahí él me miraba y me decía gracias y siempre que se sentía así corriera para la pastoral donde nosotros a buscarme para que lo ayudara. Y gracias al Señor pudimos ayudarles a esa familia grandemente. Vea, muy bien, muy bien. O sea que sí, es necesario uno tener la sabiduría,
la prudencia, mire cómo actuó él con prudencia, fue acompañado. También era consciente del peligro que estaba tomando, pero invocó el nombre del Señor. Entonces, mire que hay casos, hermano, que a uno le parece un poco extremos, dañinos, pero si usted no se los ha buscado, si usted, porque hay una diferencia entre usted buscarse los problemas, ¿sí? A que las situaciones se presenten ya por voluntad de Dios, digamos, ¿cierto? Para traer bendición a algo, ¿no? Como un enfermo, como estas cosas que pasan y trae bendición a una familia. Sí, eso es así, hermano. A través de esas situaciones muchas familias buscan de Dios porque ellos saben que ellos solos no pueden. Entonces, ¿qué dicen? No, la iglesia es la que puede ayudarme a solucionar ese problema. Entonces, es muy importante. Qué bueno. Muy bien, Daniel. Vamos a continuar entonces aconsejando al enfermo físicamente. Entonces, ahora sí, hermano Neider, puede ayudarnos a leer, por favor, el punto B. Amén, pastor. Aconsejando al enfermo físicamente. Dice, uno, reconocer que la enfermedad de una naturaleza física puede traer también reacciones tales como la ansiedad, frustración e inseguridad. Dos, reconocer los periodos característicos en una enfermedad. A, transición. Puede ser repentina o gradual, dependiendo de la enfermedad, el tiempo durante el cual la persona debe comprender que él ya no está sano, sino enfermo. B, periodo del tratamiento. El tiempo durante el cual la persona se enfrenta a los síntomas, se entrega al tratamiento médico. 1. Puede sufrir de temores por lo desconocido. 2. Puede estar hospitalizado. C. Periodo de la convalescencia. El periodo de transición de la enfermedad a la salud. Nuevos hábitos de la familia pueden haber sido establecidos que pueden causar conflictos. 3. Aconsejado. Esperemos allí, hermano Neider. Así está bien. Gracias. A ver, aquí entonces tenemos, esto es lo que pasa, ¿no? En la salud de las personas, ¿sí? Dice, puede también traer reacciones como ansiedad, frustración e inseguridad. O sea, que no solamente, hermanos, aquí en este caso es que no solamente una persona tiene un dolor físico, digamos, le duele la columna, no se puede mover, pero la persona también entra en un estado de frustración, ¿sí? Entonces allí también viene la ansiedad e inseguridad, o sea, se junta a causa de esa enfermedad. Ahora despierta otras situaciones que van a empeorar a la persona. Entonces nosotros no solamente podemos decirle, tómate la pastilla o mira, esto te va a caer bien o vaya al médico, ¿cierto? Sino analizar en realidad tantas cosas como usted, su consejo, su oración, su intervención espiritual les va a bendecir. Hermana Lady. Amén, pastor. Sí, es muy importante eso que usted está mencionando. Y también que hay muchas enfermedades físicas que tienen origen en emociones mal gestionadas o no gestionadas. Estudios de la Universidad de Harvard determinan que el 80% de las enfermedades primarias que llegan a los centros de atención médica son por problemas emocionales. Entonces, problemas emocionales no resueltos llevan al 80% de enfermedades primarias que hoy conocemos, que son causadas precisamente por eso, por una mala gestión de emociones, de sentimientos y eso causa enfermedades físicas. Entonces están esas dos partes, enfermedades físicas que son provocadas por emociones, sentimientos mal gestionados, no gestionados, reprimidos, o en su defecto también enfermos físicamente con problemas emocionales debido a las condiciones que la enfermedad pues genera en las personas. Entonces eso es bueno también tenerlo en cuenta al momento de una conseja. Gracias, muy buen dato, Lady. Sí,
Yo estaba mirando un libro que nosotros hemos compartido aquí en la iglesia sobre los hábitos de Jesús. Y allí hablando, creo que son los hábitos donde habla de las enfermedades. Y también está esa estadística que tú estás mencionando. O sea, hay un porcentaje alto de ayudar a personas a descubrir que, por ejemplo, personas que van con una enfermedad ya para morirse, los evalúan, diagnóstico, no, pero no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada. Y resulta entonces que todo ese dolor que esa persona estaba, todo eso era debido al estrés que estaba manejando, debido a algunos le atribuyen mucho a la falta de perdón. O sea, que cuando la persona no perdona, cuando la persona se llena de odio, eso entra como en el estado ya de una amargura y eso lo empieza a enfermar físicamente. Entonces, allí es donde entra el discernimiento espiritual para ayudar a las personas. Listo, si esta persona tiene esto, eh, entonces en el diálogo, en las preguntas que dijimos al principio, puede ser directas, indirectas, más que todo, todas esas preguntas que le ayudan a descubrir uno. ¿Sí ve que aquí ya estamos uniendo varias cosas? Uniendo lo que empezamos a escuchar en un principio de la consejería y ya de situaciones más extremas, como es una enfermedad física. Pero es en la parte emocional. Emocionalmente esa persona está herida, adolorida, frustrada, fatigada. Gracias, hermana Lady, muy bien. Entonces, estamos reconocer periodos característicos de una enfermedad. Exacto, eso también es importante. Se dice transición, puede ser repentina o gradual, dependiendo de la enfermedad, del tiempo durante el cual la persona debe comprender que él ya no está sano, sino enfermo. Enfermo, listo, quizá con alguna situación, una incapacidad, o si ya le dieron un diagnóstico de una enfermedad terminal, pues entonces allí es donde uno tiene que entrar para ayudar a estas personas, ¿no? Periodo del tratamiento, el tiempo durante el cual la persona se enferma a los síntomas se entrega al tratamiento, puede sufrir temores por lo desconocido, puede estar hospitalizado, ya. Bueno, todo esto, periodo de la convalecencia, el periodo de la transición de la enfermedad de la salud, nuevos hábitos de la familia pueden haber sido establecidos que pueden causar conflictos. Eso es lógico, hermano, que una persona, un familiar enfermo, pues ya no va a tener la misma alegría, no va a haber el mismo movimiento en el hogar, no va a haber la misma disposición. Es decir, los mismos familiares no le colaboran, no colaboran en esta situación. Hay parejas, hay casos de familias que se han perdido, simplemente porque no supieron darle un buen manejo a esa situación. Yo sé que esto es difícil, hermano, y nadie quiere estar enfermo, nadie. Pero si nosotros podemos ayudar a alguien, bueno, ya uno, por ejemplo, yo conozco tantos casos de estos hermanos que uno dice, Dios mío, simplemente era que hubieran comprendido a esta persona, le hubieran ayudado a esta persona, se hubieran acercado, ¿sí? Como decimos nosotros, se hubieran puesto en sus zapatos. Ay, apareció el hermano Juan Núñez, Dios mío, ¿dónde estaba? Persona, traumas emocionales. Entonces, no sé, Mana Lady, ¿usted cómo identifica eso o tiene algo que ayudarnos de más allí? Bueno, pastor, este tema es demasiado importante porque creo que el ítem decía enfermedades mentales, ¿no? Y yo creo que sí, como líderes y también como familias pastorales deberíamos tener al menos un leve conocimiento acerca de trastornos mentales o enfermedades mentales para lo que usted dice, identificar cuando la persona llega y saber si es algo espiritual o si la persona necesita terapia o si necesita conversión o si necesita incluso ayuda psiquiatra, ¿no? Porque hay familias, por ejemplo, el tema de la esquizofrenia, que puede, por ejemplo, tener los primeros síntomas o los primeros brotes en la adolescencia y en la etapa de edad adulta. Entonces, a veces hay adolescentes que ya empiezan con comportamientos raros. De repente en la infancia tenían comportamientos extraños, pero puede que aflora más en la adolescencia o adultez
y puede pensar la familia que es posesión demoníaca o los mismos pastores y pueden darle un mal manejo y como la familia no tiene orientación, pueden dejar avanzar mucho a la persona y causar muchos daños neuronales y que el trastorno sea grave. Pero un manejo adecuado, por ejemplo, de un pastor que le diga a la persona, llévela a una consulta psicológica o incluso le proporcione contactos, que yo creo que eso sería muy importante que como familias pastorales te- tengamos contactos de psicólogos, de psiquiatras que puedan darle una buena orientación a estas personas, podemos lograr que ese adolescente, que ese joven tenga una vida funcional, porque hay personas con esquizofrenia con vidas funcionales, con algunos medicamentos, algunas pastillas, porque hay daños o hay sustancias que su cerebro no está produciendo, neurotransmisores que su cerebro no está produciendo y que de repente con un medicamento se pueden regular esos sistemas, esos neurotransmisores, y el individuo de repente puede tener una mejor salud mental, emocional. Entonces es muy importante que pues no todo es espiritual, ¿no? Y hay muchas cosas, hay enfermedades mentales que es necesario conocer, sería interesante que todos nos demos esa tarea de conocer cuáles enfermedades mentales hay, cuáles son los síntomas, hay manuales, ahora no etiquetar, porque a veces etiquetamos también a las personas a primera vista cuando los procesos de diagnóstico son eh, tensos, son largos. Para determinar que una persona tiene una enfermedad mental requieren pruebas, se requieren de varios procesos para, y no es bueno tampoco etiquetar. Entonces también debemos como manejar con mucha sabiduría ese tema de referir, de saber que no siempre somos capacitados para eso y que otras personas pueden apoyar y ayudar. Hay hermanos en nuestra iglesia que tienen traumas. Esos días, por ejemplo, yo no sabía, estaba hablando con un diácono en la iglesia y él trabajó en el ejército muchos años y hace 10 años tiene un trauma y es que todas las noches sueña, él ya salió, ya es pensionado, pero todas las noches sueña que está en enfrentamientos, en combates y que lo van a matar. Y siente literalmente como las balas lo traspasan y le queman. Entonces él se despierta y se despierta sudando, con temores, temblando. Pues es un hermano que lleva algunos años en el Evangelio y nunca me había compartido eso y él no se lo cuenta a nadie, pero en ese espacio me lo compartió y ya yo sé que ese es trastorno de estrés postraumático, porque yo tengo pues formación en eso, entonces yo sé que ella está sufriendo de estrés postraumático y lleva 10 años con experiencias que fueron acumuladas, que fueron demasiado fuertes para él, ver gente herida, ver gente o él mismo fusilar gente. Entonces son experiencias muy traumáticas que quedan y que esa persona llegó a Cristo, sí, y es un tremendo hombre de Dios, sí, ama a Dios, sí, es fiel, sí, pero tiene un trauma ahí, tiene un trastorno de estrés postraumático que es necesario pues como indagar, resolver. Entonces es muy importante entender eso, que es bueno formarnos, prepararnos, buscar la ayuda y poder también ayudar a esas personas a tener una vida más tranquila, porque lo que tú piensas, tu cuerpo lo vive real. O sea, un cuerpo no hay diferencia entre un pensamiento real o irreal. Entonces tu cuerpo lo vive, lo que tú piensas lo vives. Y en ese caso, en las noches, él vive esas escenas real y su cuerpo se agota porque su mente está trabajando, pero su cuerpo lo vive real. Entonces, imagínese tantos años batallando con eso. Y yo creo que hay muchos traumas también así con los que los cristianos incluso vivimos a veces, ¿no? Y que Dios ha permitido ciencias y traumatólogos, psicólogos que nos pueden ayudar, ¿sí? En Dios a resolver eso para tener vidas más funcionales y saludables y funcionar correctamente como Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces eso. Gracias, hermana Lady. Creo que todos estos comentarios han sido muy prácticos y creo que nos van a ayudar bastante
Bastante, hermano, porque identificar, creo que fue una de las cosas de las cuales estamos como resaltando, resaltando. No juzgar a simple vista ya. Porque él es así, porque actúa así, ya le ponemos una X. No, vamos a identificar y vamos a ayudar a las personas. Tremendo, tremendas experiencias, Dios nos ayude. Yo he visto, hermanos, que hay congregaciones donde atienden casos especiales, casos especiales. A mí me parece que sí debiera de haber un ministerio en la iglesia para atender casos especiales como estos, darles un seguimiento correcto, porque exigimos mucho, Dios mío, exigimos mucho, pero damos poco. No tiene sentido yo exigirle a una persona a cambiar, a portarse bien, cuando no estoy dando en el blanco, como se dice, cuando no estoy ayudando a la persona y ayudarle a descubrir, porque hay personas que ni siquiera saben que tienen ese problema, ni siquiera saben que tienen esa enfermedad, esa situación. Entonces, sí es bueno, hermano, con la ayuda del Señor y más nosotros que tenemos los dones del Espíritu Santo, pues debiéramos también aprovechar esa bendición y entonces ayudar a las personas en estos casos tan terribles. Para mí me parece que son casos terribles. Todo lo que han contado, todo lo que han hablado, debiéramos dedicarle tiempo porque son enfermedades, hermano, que están allá, son problemas, son traumas, son situaciones que nadie ve, nadie conoce. Y eso era lo que le pasaba a esta mujer que el Señor encontró en el pozo, ¿sí vio? Y ella solamente veía como que, hombre, que no ha prosperado en el matrimonio y ha fallado muchas veces, ¿no? Pero qué cosas eran las que en realidad la estaban llevando a ella a tener esas acciones. ¿Qué vida? ¿Qué había en su corazón? Necesitaba una sanidad interna, necesitaba un cambio verdadero. Y cuando el Señor le dijo, si tú tomas de esta agua que yo te daré, o sea, ella era una mujer, bueno, no tengo ahorita las palabras, pero estaba buscando llenar esos vacíos. Y antes se empeoraba. Y eso es lo que le pasa a la gente, hermano. La gente quiere suplir esa necesidad, esa ansiedad, esa situación, ¿ya? Pero están yendo al pozo equivocado. Están buscando el agua equivocada, están buscando la solución de manera equivocada. Aún, hermano, aún nosotros mismos a veces no les damos a las personas la suficiente atención para escucharlos, para ayudarlos, sino exigirles, hermano, no. No podemos exigir que cambie, que se porte bien, que actúe bien, que los jóvenes esto, que las parejas esto, si no les estamos dando el alimento correcto. Me parece muy bonito porque Jesús le dijo, si tú bebes del agua que yo te daré, ¿cierto? O sea, allí el Señor estaba supliendo, de entrada le estaba diciendo, hay una manera, yo te voy a ayudar a solucionar ese problema que tienes. Qué bendición. Hermana Elizabeth Ochoa. Bueno, Pastor Parmenides, yo creo que el hermano Jairo Moreno también está levantando la mano, ¿no sería? Pues estaba haciendo así. Ah, ya Es que él a listo. veces no No, puede. pero primero las damas, siga, hermana Elizabeth. Me encanta, gracias. Pastor, bueno, ay, es que hay una línea tan delgada entre la santidad que a veces decimos tener y los problemas psiquiátricos. Un ejemplo, nosotros tuvimos acá un paciente, un hermano que llegó, él tuvo un accidente hace varios años, entonces tuvo algo mental que se le afectó, entonces él estuvo ya como paciente psiquiátrico y estaba yendo a reclamar sus medicamentos y todo. En un momento ya la mamá pues intervino y dijo que eso no necesitaba, que eso era del diablo. Bueno, la cuestión fue que él, como no siguió tomando los medicamentos, ya cuando vino acá, empezó, o sea, con unos ataques como de locura y ya pues
esa línea tan delgada se pasó como a poseído de demonios, eso arma unos escándalos en un culto aquí, arma escándalos. Lo único que sé que lo último, a la policía le tocó que llevarlo y decirle a la mamá, hacerla consciente de que él es un paciente psiquiátrico. Se lo llevaron y todo estuvo bien y nuevamente está en esa situación. Entonces también un paciente psiquiátrico, o sea, hay que verlo con esa delicadeza, pero también no se puede minimizar ni se le puede cambiar ese dictamen médico que se le ha dado. Como creyentes, pues también estamos sometidos a que hay situaciones que se nos presentan en las congregaciones y en las familias y que todo pues no es que todo lo tendemos a santificar y como a querer evadir o querer, ¿cómo se le puede decir? Bueno, como a decir, hacer que eso no está pasando, que eso no hace parte de una condición que le puede afectar a los seres humanos. Ese es mi aporte, pastor. Como ignorar, ¿cierto? Ignorar. Mm. Estoy tomando nota porque me está interesando mucho. Me está interesando mucho los aportes que ustedes están dando, las apreciaciones. Por ejemplo, acabé de tomar la nota, la línea tan delgada, lo acabo de decir la hermana Elisa, es una línea muy delgada. Hermano, o somos muy espirituales o somos muy carnales, porque tendemos mucho a irnos siempre a los extremos. Los extremos. Pero mire, hermano, el Señor Jesucristo era tan equilibrado. Les voy a decir esto en el nombre del Señor. Hermano, mire, Jesucristo tuvo todos los temperamentos, como todos. Y el Señor nunca, nunca, nada, para nada, perfecto, 100%, 100%. Por el equilibrio. Es más, el Señor tiene equilibrio en todo, que Él mismo dice, Él mismo lo dice en su palabra, que Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. En todas las áreas tenía un equilibrio, hermano, para no exagerar en las medidas de lo que pasa con las personas, en la medida de lo que pasa con las personas. Bueno, que Dios nos ayude. Hay mucho, mucho, mucho que decir. Veo que se está despertando mucho interés con este comentario. Nos quedan 5 minuticos. Pastor William, no sé si es William o quién será, o será la Amén, esposa. Pastor Parme, Dios le bendiga, compañeros. Bueno, Amén. realmente emocionado con esta clase. Agradecemos a Dios que nuestros compañeros hay personas tan preparadas como la hermana Lady, que le hacen a uno asentar los pies sobre la tierra, porque sí llevamos muchas veces las cosas a los extremos y no se nos olvida que el ser humano es un ser integral, no es solo lo espiritual, sino que a nuestras iglesias llegan personas con traumas de muchos sentidos, y más Colombia, en todas las cosas que hemos vivido. Entonces, no, feliz pastor con esto, gracias por, qué bueno, y yo propongo algo, si la hermana Lady, voy a aprovechar aquí la confianza, que algún día nos pueda orientar un poquito más acerca de esto. Si es posible, pues solamente era un planteamiento. Dios les bendiga. Gracias, hermano William. No, pues sería llegar a un acuerdo de los que tengan este conocimiento, que nos puedan ayudar. Si hay alguien más fuera de la hermana Lady Muñoz, pues le escucharíamos. La verdad, Pastor, sí hay suficiente tiempo. Sí hay qué suficiente. pena, Sí, señor. yo le atajo. Es que uno a veces escucha justamente los sesgos de nosotros muchas veces como predicadores y desconocemos realmente lo complejo del ser humano. Y a veces tratamos de hablar mal de las personas que han estudiado carreras tan importantes como la psicología, la psiquiatría, que si nosotros hacemos una algamasa, disculpe como la expresión tan fuerte, es unificar tanto lo espiritual como lo mental, que son enfermedades que estamos atravesando en este siglo. Por ejemplo, en el municipio donde yo estoy, el alcalde nos convoca a reuniones de la Mesa de Libertad Religiosa y él dice que lo que más le aterra es ver cómo en este municipio la gente se está suicidando demasiado. Y está en todas las esferas
sociales, no solo de los pobres, también personas acomodadas. Aquí en La Ceja una persona con todo definido económicamente, profesionalmente, un hombre de 40 años se suicidó. Adolescentes, bueno, de toda clase. Y uno saber cómo, con la dirección del Espíritu, entrar a trabajar con estos temas. Gracias, pastor, Dios lo bendiga. ¿Usted pastor en La Ceja? Yo soy en el Carmen, sino que La Ceja aquí me Ya. queda pegadito. Entonces, el alcalde por acá en el Carmen tiene, bueno, ellos saben que ellos tienen, trabajan en equipos y entonces nos dicen de todo lo que está sucediendo. Ya. Yo soy acá en el Carmen de Iboral, pastor. Bienvenido. Muy bien, muy bien. Gracias. Escuchemos al hermano Jairo Moreno. Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Ahora que mi hermana Lady habló del caso de un militar militar retirado que tenía dificultades, me acordé de mi experiencia, ¿no? Bueno, yo soy capitán pensionado de la Armada Nacional, de la rama de Infantería Marina de las operaciones. El Señor me cambió de ejército y ahora estoy en el ejército del Señor. Resulta que yo trabajé en fuerzas especiales, me tocaba dormir de día y realmente moverme de noche porque nos emboscaban en Magdalena Medio, cosas muy difíciles y de verdad salí muy estresado. No hay mucho tiempo de contar más detalles, pero yo sé que hay personas que necesitan ayuda psicológica y psiquiátrica. Yo quiero regalarles una palabra que, bueno, Dios trató conmigo, pero hay un versículo que es muy clave, que tiene que ver con la sanidad integral de lo que estamos hablando, y es el Salmo 103:3, que dice que, hablando de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él es el que sana todas las dolencias. Cuando habla de todas, es todas, las del alma, del cuerpo y del espíritu. Y salí muy estresado, me tomaba pastas para dormir. Un día dije, no, eché esas pastas al sanitario y dije, Señor, yo no te conozco mucho, pero voy a confiar en ti. Me sobresaltaba y realmente, pues gracias a Dios salí pensionado y le agradezco a Dios por esa vida, pero muy estresante. Y a mí realmente el que me sanó, la gloria es para el Señor, fue el Señor, porque el Señor, no hay tiempo para contar porque ya son las 12:30, después les cuento porque el Señor cerró no pude consultar al psicólogo ni al psiquiatra, pero el Señor se me apareció. Pues no es que lo haya escuchado ni lo haya visto, sino que Dios me mandó a alguien a hablarle y realmente para testimonio de la gloria de Dios, yo confío en el Señor. La clave de esto es confiar en el Señor. Dije, Señor, tú eres el que me vas a sanar a mí. Él me sanó y en este momento yo, para la gloria de Dios, vivo en paz, duermo bien y le estoy sirviendo al Señor con integridad de corazón. Dios los bendiga. Son Gracias, hermano 12:31. Gracias, hermana Nancy, por ayudarnos allí a controlar el tiempo. Gracias a todos los que participaron, muy dispuestos. Me parece a mi hermano que nos ha sido de mucha bendición. Tomé nota de varias palabras. La palabra clave de ahorita que dijo el hermano Jairo es sanidad integral. Wow. Sí, la escuché esta semana también, Salmo 103. Él es el que sana todas. Gracias, hermano, por recordarnos. Qué palabra tan poderosa, tener confianza en Dios. O sea, tener un equilibrio. O sea, yo lo que escucho de todos ahora es tener un equilibrio. No exagerarnos en una cosa, no exagerarnos en la otra. Amén, sino llevar la dirección correcta. Démosle gracias a Dios y terminamos. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta enseñanza, por esta clase. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a ser sabios, consejeros sabios y sobre todo ayudar a aquellas personas que pasan por momentos difíciles, que a veces ignoramos, que pasan por momentos, situaciones graves, Señor. Pero tú eres tan bueno. Amén. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, para hacer bendición de mucha gente que hay a nuestro alrededor. Amén y amén. Bueno, los quiero mucho. Feliz y rico y delicioso almuerzo. Dios los bendiga. Gracias, pastor. Dios les bendiga. Pastor, gracias, Dios le bendiga. Dios lo bendiga, pastor. Gracias, pastor Parme. Dios les bendiga. Dios los bendiga.